Oiga, no, hola, profesor, pero ¿cómo va a decir de vaina que de la perfección nace la imperfección y de la imperfección la perfección? Y entonces usted nos habla ahora de que de literatura, profesor, ¿y qué tiene eso que ver con la Biblia, profesor? Bueno, querido estudiante, siéntese su fraternal abrazo. Yo lo que quiero decir es que hoy en día que se habla tanto de religión y que hay matazón por allá, matazón por acá, y que encontramos un hombre imperfecto. Y encontramos también una literatura que nos la tratan de dar como que está ahí la perfección y el mapa del mundo, pero que nace precisamente la perfección de la imperfección y la naturaleza sigue siendo perfecta porque es imperfecta. Quiero hablar de literatura porque esta materia de literofilosofía que surge del error creando una perfección va a descubrir esa cuestión de la vana filosofía que no es más que un error pablista. Sencillamente porque Pablo tiene una filosofía de conversión, una filosofía de una cultura oriental, y por eso tendríamos que leer la literatura judía y entender en qué momento aparece en la historia de la humanidad, por allá en el siglo XV, para los mismos tiempos en que aparecen en los libros bíblicos como el Génesis y el Éxodo. Y esto pertenece a la literatura de Oriente, donde está la literatura siríaca, está la constitución de las Biblias hebraicas, aparece el Nuevo Testamento, y así por el estilo, mientras que en Grecia aparece en el noveno y el 11º al noveno, Homero, la Ilíada, Odisea, y aparecen también en el sexto los primeros líricos griegos, Solón, Anacronte, Safo, Sifoine, Pitágoras, y van determinando las culturas tanto occidentales como orientales en esta cuestión que se conoce como concordancia de la literatura, y ahí va vagando y va dándose a través de la letra, que es lo que significa literatura, tratado y estudio de la letra, donde aparecen la literatura turca, la griega, la moderna, todas las extranjeras de Extremo Oriente, China, literatura de los países siríacos, la literatura de los países judíos, la literatura danesa, la de Escocia, la de Irlanda, la céltica, la persa, la de los gales, las nórdicas, etcétera, etcétera, para poder entender un poquito lo que es el tratado y estudio de la letra en la Sagrada Escritura, como un libro que se recoge ya en el siglo XV, cuando aparece el Génesis, y aparece escrito por un escritor llamado Moisés, educado por los egipcios y que era el único que sabía leer y escribir. Aquí tenemos entonces que en el siglo XIII aparecen los Vedas, pero ya un siglo antes existían los escritos bíblicos del Génesis y el Éxodo. Sin embargo, no lo conocía nadie ni en Occidente ni en ninguna parte, sino que eran unos manuscritos. Pero entonces, ¿dónde sale la perfección de la literofilosofía? Bueno, dijimos que de cada error nacería una cátedra, y de un error que se convierte perfecto nace esta cátedra que les voy a dar ahora, de esa materia que usted inventó llamado literofilosofía, profesor. Sí, de esa misma, queridos estudiantes, para decirles que cuando nosotros dijimos que 5 es a 5, y que yo analicé aquella cuestión que 4 es a 4, como 5 es a 5, estábamos hablando de proporciones, que significan medios y extremos, pero que debería ser de 4 es a 5, como 5 es a 4, o 5 es a 4, como 4 es a 5. Entonces habría un grandioso error porque da el 20 en el medio, y en los extremos se está dando 4 es a 4, 16, o 5 es a 5, da 25. Por lo tanto, los extremos deben ser igual a los medios. Eso lo demuestra la matemática. Y por eso después les hablé del 20 y el 1 en los extremos y el 4 y el 5 en los medios. Tiren la cabeza, queridos estudiantes. Estamos en literofilosofía. Por lo tanto, vemos que aparece el siglo V con los libros de Heródoto y Píndaro, Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristóteles, y otros más, como es el caso de Tucídides, Platón y Jenofonte. Vamos a meternos en esto para poder estudiar un poquito la Biblia en cuanto a tratado y estudio de la letra, que es lo que significa literatura judía. Pero la literatura judía no se queda con la Biblia. La literatura judía sigue teniendo grandes escritores como la literatura yidishta, donde aparece Charles Alexander, y
y otros periodos conocidos que tienen que ver con la Sagrada Escritura, como el periodo helénico desde el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo. Por lo tanto, podemos decir que la Deuteronomio es uno de los libros más maravillosos y hermosos, y que da gracia estudiarlo ante una matemática, ante una crúgicas geometría, ante tantos cálculos y elevación de potencias y raíces, etcétera. Usted lee un libro de literatura judía, en ese caso el libro más grande es la Biblia. El libro más hermoso, lleno de mitologías, figuras literarias, tratados y leyendas, como la leyenda de Job, etcétera, forman lo que es la literatura judía, que aparece allá cuando aparecieron literatura siriaca, cuando aparecieron los Vedas, cuando aparecieron el Gandeskin, cuando apareció luego Confucio más adelante en el sexto, llevándole la literatura judía un siglo a estas literaturas. Entonces, esos dos primeros libros, el Éxodo y el Génesis y el Éxodo, pertenecen a aquel tiempo, hasta que llega un momento en que pasan los siglos y los siglos, y hoy usted puede comprar una Biblia en mi librería, comprimiente libros viejos, Robinson Ferreira, o ahí mismo en Emmaus, o en cualquiera de esas cuestiones ahí en el mercado de grano, y usted viene y saca ahí, puede poner un negocito de poner una pequeña iglesita. Por lo tanto, podemos decir que todos los que andan hablando de una falsa filosofía, como lo hizo Pablo, era porque tenía en su momento el surgimiento de un nuevo pensamiento, de una nueva realidad histórica, donde entra el alimento de que ya el pescado no es de los pobres, sino que el pescado se lo comen los ricos, que ya los pobres que no comían huevos, porque el huevo se lo comían los ricos, ahora le vino los huevos para los pobres, bien caros, y los pescados pasaron allá para el que los pueda comprar. Por lo tanto, aquí hay un lugar aparte que la literatura hace que de un país, y conocemos esto como la literatura de una raza que ha vivido sucesivamente en Palestina y Babilonia, que se ha disminuido, que se ha diseminado por el mundo mediterráneo hasta dispararse finalmente por Europa, llega a España, Roma, la cuestión de los romanceros, y viene aquí a nuestra América y se cercena una cantidad de dioses y una cantidad de costumbres que teníamos, y es reemplazada por esta cuestión, incluyendo la Navidad. En un país que solamente tiene 10 meses, y entre esos 10 meses no está diciembre, o si está diciembre y enero, que pertenece al dios Juno, enero, January, tenemos que son cuestiones de otras culturas que van introduciéndose, como se introdujo el mes de junio y el mes de agosto en honor a Julio César y Augusto. Ahí nace agosto, y nace ese 12 que hoy nos están diciendo como en diciembre, que estamos en Navidad y que el niño nació en el pesebre tal, y que resulta que tal pesebre no debió estar naciendo en esa época en ningún establo, sino que fueron unos días antes, 60, 90, algo así, 2 meses, 3 meses antes. Por lo tanto, no podía ser en diciembre. Y entonces encontramos que es el libro más hermoso y maravilloso que se ha escrito, conocido como la Biblia, y que es más hermoso estudiarlo que hacer un problema de física cuántica, o de física elemental, o de matemática pura, o de matemática, geometría analítica y esas cuestiones. Entonces, muchos estudiantes les gusta más esta cuestión de la literatura judía, estudiando la Biblia, porque es como más fácil que lo que estudian otras cuestiones difíciles. Podemos decir que el periodo bíblico tiene varios periodos. Eso no fue así nada más que por así. Soplar y hacer botella, y ya corre paralítico, y el paralítico corrió y sacó la bola del estadio como Rentería, ni de esa vaina. Tenemos el primer periodo bíblico, que se puede entender como los orígenes hasta el siglo V antes de Cristo. Estos orígenes tienen que ver
cuando se empieza a escribir y se empieza a introducir aquellos libros antiguos y darle forma a los escritos de Moisés, y nacen entonces lo que viene a constituir la Biblia. Esto aparece entre el siglo XV y el IX, como le dije al principio, en las concordancias de la literatura y la filosofía. Por lo tanto, aparecen obras diversas. ¿Y por qué te mete la Biblia como filosofía? Y que Pablo está hablando también filosofía, está diciendo, hombre, porque estamos en una corriente llamada idealista, y el idealismo es una de las corrientes que estudia la filosofía. Y que hay hombres idealistas, los que creen en la belleza, el amor, la justicia y esas cuestiones, pero que ninguno practica la perfección, como tampoco aquel hecho de creación en un hombre perfecto que luego se va a corromper y que va a encontrar en las carnes todas las cuestiones que esta sociedad actual tiene, y como son la envidia, la venganza, el odio, el rencor, la codicia, la lascivia, la lujuria, que son cuestiones de la carne corrompida, y que sin embargo esa luz del sol del mundo llega en un momento en que irrumpe el pensamiento hebreo en una cultura que era decadente, oscura, y de emperadores totalmente asesinos y de toda clase de porquería. Encuentran algunos hombres la luz y la redención en esta palabra de un mensaje de un hombre idealista llamado Cristo, pero que la realidad histórica lo convierte en realidad histórica con su asesinato público, hecho por la democracia. Entonces, ¿qué pasa? Que nos encontramos aquí entre Palestina y Babilonia, que es una de las partes en que se narra también cuestiones en este libro, una raza que ha vivido entre estos pueblos y que se expandió por el Mediterráneo, y luego hay una expresión que se va determinando primero por el hebreo y finalmente por todos los idiomas, hasta llegar a un famoso comercio de compra y venta de un libro que de todas maneras deja dinero a las editoriales. Por eso te digo que cuando a mí me compran, yo te compro el voto, estamos en el comercio actual. Yo puedo vender el voto porque alguien me lo está comprando. Yo vendo la cocaína porque alguien me la está comprando, sean norteamericanos, sean ingleses, sean israelitas, sean rusos, sea donde sea. Entonces, ¿qué pasa? Que este sistema donde imperan esas 30 monedas como traición, y donde impera el dinero como medio de precio, y se desplazan los valores éticos y morales, el hombre ha llegado a una imperfección que no se encuentra en la literofilosofía de Ferreira, porque a través de la imperfección se llega a la perfección de la literofilosofía de Ferreira. Por lo tanto, llega un momento en que, profesor, o sea, que a usted le importa un pepino si caen 100 bombas nucleares en el mundo y lo desaparece, sí, para ver si se perfecciona la carne. Porque es que precisamente lo que están hablando de perfección son los que están totalmente en la carne del odio, la lujuria, la lascivia, la mentira, el rencor, la venganza, y se está acabando la especie con bomba y sin bomba. Muchos de estos religiosos realmente son los que tienen sus pueblos con los niños hambrientos en las tetas de las madres. Se están asesinando unos a los otros, y sin embargo saben que Dios dijo no matar, etcétera. Entonces no nos vamos a meter en esa vana filosofía, para que no entiendan la vana filosofía de la que hablaba Pablo. Por lo tanto, tenemos un idealismo, y así se constituye lo que conocemos como la Biblia hebraica, que en hebreo significa Sefarim. Esta recopilación de 24 libros santos, inspirados, dicen, por un Dios y distribuidos en 3 grupos, podemos señalar esos 3 grupos en las siguientes partes. Primero, el Pentateuco, que es la famosa Torá de los judíos. El Pentateuco realmente es un libro que va recogiendo 5 libros que, unido con algunas cuestiones de costumbres y tradiciones de este pueblo, forman la Torá, que es el libro sagrado realmente de los judíos, y que no tiene Nuevo Testamento ni tampoco tiene los demás profetas que algunos han cercenado de ahí. Por lo tanto, este Pentateuco, que representa el concepto bíblico del mundo y la ley de Moisés, se conoce como la Torá. Esta Torá o esta ley es la que mantienen y tienen en su haber los que llamamos israelitas, que con su guerra civil que se dividió en 2 y nació Judá, y esto de ahí viene judaísmo y de Judea, y las 3 religiones que están en el mundo en guerra.
Por lo tanto, no hay ningún respeto a ningún mandamiento de matar o no matar. Y entonces, por eso que usted le importa un pepino, profesor, y caen 100.000 bombas nucleares, profesor, sí, porque no sé si me vaya a convertir en un pedazo de arena, o en un pedazo de fuego, o en agua, para seguir llorando sobre la tierra. Por lo tanto, tenemos que el Pentateuco representa el concepto bíblico de la Torá. Los profetas Nevín, por ejemplo, y los hagiógrafos, que son también llamados Ketubín, y algunos de los cuales forman verdaderas obras líricas, tales como los Salmos, el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, y otros relatos morales y los demás escritos puramente históricos como las crónicas. Y así podemos empezar a entender un poquito más este libro, y que yo realmente a través de la literofilosofía le voy a demostrar la vana filosofía de algunos religiosos bíblicos y hombres que ya tienen el cielo agarrado, mientras se vuelan la cabeza uno con otro y se disparan bombas atómicas unos con otros. Nos vemos en la próxima para poder entender el sucio capitalismo y el precio. Nos vemos.